Hola amigos, aquí de nuevo con Ulises de la Universidad de Lethbridge, Canadá, doctorado en Population and Health, salud poblacional y epidemiología. Ya vimos que el contagio es una característica bastante grande del COVID-19 y lo hemos dicho en los otros videos anteriores. Entonces, ¿qué tan importante o cómo se relaciona esta característica tan fuerte de este virus y los sistemas de salud a nivel mundial, no a nivel de ningún país, sino hablando en general? Okay. Sí, precisamente, pues, seguramente ya muchos han escuchado en las noticias que cerca del 20, posiblemente menos, posiblemente el 15 o el 10% ya con tasas más reales, son casos que necesitan algún tipo de atención médica, hospitalización. Entonces, uno de los grandes peligros es que los sistemas de salud no tienen la capacidad para absorber una ola de demanda sanitaria tan grande si el contagio se dejara de manera totalmente libre. O sea, si abrimos cuarentenas y seguimos si yendo no hubiera a lugares cuarentenas, públicos, etcétera, el contagio podría ser tan rápido que los sistemas de salud no tendrían la mínima capacidad para atender a la gente. En general los y ahí de sería todos. los de todos, y sería un verdadero caos. Y de por sí está siendo un caos en varios países. Si no hubiera medidas de prevención, sería verdaderamente abismal. Y muchas vidas que sí se pueden, digamos, muchas cosas que se pueden atender y vidas que se pueden salvar, pues no se podrían atender esos casos por la saturación de los hospitales. O sea, muchos casos son atendibles en casa, como hemos repetido, son gripes que se pueden quedar, la mayoría. 80-90%, sí. Por ejemplo, en Alberta, donde nosotros vivimos, ya abrieron una línea telefónica y ya de hecho implementaron un test en donde tú llenando las preguntas puedes saber si tu caso es grave, como para que vayas a algún centro de salud, o que sigas quedándote en casa, todo a través de un papel. Eso se nos hizo una medida bastante interesante. De hecho, ya restringieron digamos, como las visitas a centros de salud. Piden que si tienes síntomas del COVID-19, llames para que venga un agente sanitario a visitar a tu domicilio, porque entienden el riesgo de que cuando casos van a los hospitales, a las clínicas, la clínica en sí misma se convierte en un punto de contagio neurálgico. Y puedes entender que en las clínicas existe una población o va alrededor de las clínicas, ¿no? Una población que es muy vulnerable por la naturaleza de ser un centro de salud. Hablamos de gente con problemas no sé, de asma, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes peligros, ¿no? Tener gente contagiada en hospitales, en centros de salud, en donde hay otro tipo de población vulnerable. Eso puede hacer que incluso los números se disparen, porque cuando dices que gente contagiada, ¿es grave o medio? Que pueda contagiar a otros. Sí. Portadora. Sí. Generalmente ya tiene que haber síntomas relativamente graves para que alguien diga tengo que ir al hospital. Y lo que está haciendo el gobierno de Alberta es precisamente asegurar que si no son casos muy graves, que te quedes en tu casa. Si son casos relativamente graves, monitorearlos e incluso enviar gente a los domicilios para chequeos continuos, chequeos que tal vez serían los que te podrían hacer en un hospital, y solamente hospitalizar en secciones aisladas a los casos que realmente tienen un peligro de mortalidad alto. Y esto a través de un test que puedes hacer en línea, que pues la verdad es una medida que creo que vimos bastante pues eficiente, ¿no? En términos del tiempo y de los recursos que se puede ahorrar una localidad. Tienes por ahí unas cifras de, por ejemplo, las camillas de un país como Corea, cuánto puede sostener un sistema de salud coreano contra un caso mexicano.
claro. De hecho, cada país de alguna manera puede hacer una estimación a través de un modelo matemático del nivel de contagio que puede o que podría manejar de una manera relativamente estable. Y eso depende de la capacidad de los sistemas de salud, ¿no? Un dato que es referente a los sistemas de salud son, por ejemplo, las camas por habitantes de la población. Hay, digamos, como un índice que maneja la OCDE, que es cuántas camas por cada 1000 habitantes tiene un país. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que Corea y México son de los casos más contrastantes dentro de esta organización, porque Corea tiene 10 camas por cada 1000 habitantes, mientras que México tiene una sola cama por cada 1000 habitantes. Esto quiere decir que Corea, por ejemplo, puede tener una capacidad multiplicada, ¿no? Para atender casos que la que puede tener México. Además de que en México generalmente tienes un sistema de salud ya casi desbordado, ¿no? Por las necesidades poblacionales diarias, comunes. Ajá. Entonces, bueno, ese es otro factor que hay que tener en mente y que el gobierno debería de tener en mente, porque se debe saber la propia vulnerabilidad de su sistema de salud para promover políticas de atención, de conteo de casos poblacionales, etcétera, y no solamente esperar y seguir algunos casos más visibles, porque recordemos que muchos casos no son visibles, no son sintomáticos, sobre todo en niños pequeños, etcétera, pueden ser asintomáticos y pueden contagiar a más parte de la población.